Muy buenos días a todos los que estamos reunidos aquí y a todos los que se están conectando por Facebook. Les damos la bienvenida a esta su casa de oración Tijuana y estamos reunidos aquí hoy como cada domingo en esta necesidad que tiene nuestro corazón por estar alineado a la voluntad de Dios en una adoración genuina y que sabemos que vivimos tiempos difíciles, ¿no es cierto? Sabemos que vivimos tiempos difíciles como ya se nos viene explicando. Hace un tiempo escuché un dato de que el corazón humano tiene la capacidad de alinearse a las cosas que está escuchando, a la música, por ejemplo. Hace un bombeo diferente con cada tipo de música que escucha. Y esto genera diferentes reacciones en cada uno de nosotros. Y cuando pensaba en eso, pues decían que desde que estamos en el vientre de nuestra mamita, escuchamos su corazón y nuestro corazón se alinea al corazón de nuestra mami. Y yo pensaba y decía, Señor, qué bonito cuando venimos y escuchamos la alabanza, porque es una manera en que nuestro corazón se alinea al corazón de Dios. Y esa vez como papá recargándote aquí en el busto y diciéndote, está bien, alíneate conmigo. Aquí estoy yo, todo está tranquilo, está bien, llénate de mí, que yo tome el control de tu vida y que tu ritmo sea mi ritmo, que yo tome el control. Y eso es algo bien hermoso que solo podemos experimentar los que somos hijos de Dios y que por eso oramos para que tanta gente que no lo conoce tenga esta experiencia igual que nosotros, porque no es cierto que es un descanso vivir en el Señor. Es una realidad de vida que todos estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. Y el día de hoy estamos en nuestra serie del corazón y vamos a hablar ahora, conocimos del corazón de Dios la semana pasada un poco más y el día de hoy vamos a hablar acerca del corazón manso y humilde. Y sin más dilación, vamos a ponernos en las manos de Dios para continuar con nuestro estudio. Señor, te damos muchísimas gracias como siempre. Tú siempre estás presente en nuestras vidas y sabemos que eres, Señor, lo mejor que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Mi Dios, yo simplemente vengo aquí, Señor, para hacer la misión que tú has encomendado, que es predicar el evangelio a tu iglesia, estar edificando a los santos para la obra y que cada uno de nosotros vayamos llenos de ti a predicar las buenas nuevas del evangelio, pues es el propósito por el cual tú nos has dejado en esta tierra, Señor, el hablar de ti a toda esa gente que tanto lo necesita, porque los tiempos de verdad son muy malos, Señor, y nosotros los estamos experimentando cada día de nuestras vidas. Y sabemos que hay una generación que viene detrás que al parecer les va a tocar cosas más difíciles, Señor, y que nosotros sabemos por tu palabra que las cosas no mejoran, sino que van a empeorar. Mi Dios, ayúdanos como iglesia a hacer nuestra labor, a sembrar, a que cuando hayamos partido de esta vida, ya sea que muramos y nos vayamos contigo, que tú vengas en el arrebatamiento, tengamos esta convicción de que llevamos, Señor, esta gran encomienda, Señor, a cabo. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, gracias por sus familias, gracias por el amor que manifiestas a cada uno de nosotros, gracias por tomar nuestras cargas, gracias por permitirnos concentrarnos en una adoración plena hacia ti. Ayúdanos a mantenernos enfocados en tu palabra y como siempre te ruego que seas tú en mí, Señor, y cada día menos de mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como hemos visto, el corazón humano sin duda pues es muy misterioso, al igual que engañoso. Es probable que en toda nuestra vida no terminemos de conocer todo su potencial, tanto para lo malo como para lo bueno. Es decir, por la gracia de Dios, no hemos o no nos hemos causado tanto daño como pudiéramos y seguramente, estoy segura, que nos falta muchísimo por desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Dice su palabra en Jeremías 17:9, que es un versículo que todos conocemos, pero que es una realidad y que debemos de tenerlo bien grabado en nuestro corazón, precisamente para evitar que se nos desvíe. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y usted y yo sabemos la respuesta. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Solo Dios. Por eso es mejor entregárselo a Él. Recordemos que cuando en la Biblia habla del corazón humano, se refiere a todos nuestros sentimientos, las emociones que todos tenemos, las motivaciones, esas cosas que nos mueven a hacer lo que hacemos cada día, las actitudes, nuestro carácter, ese que se manifiesta desde niños, pensamientos, nuestros deseos más profundos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros traumas, nuestros miedos, también nuestras convicciones, esas creencias más profundas y arraigadas que muchas veces son las que rigen las decisiones de nuestras vidas y ni siquiera nos hemos dado cuenta que ahí estaban. En fin, todo lo que define la personalidad del humano
y por tanto el hablar y el actuar de todos nosotros, de todo el género o la raza humana. Solo está definido en nuestro corazón, lo que somos. Allí está el centro. Seguramente la mayoría de nosotros hemos pensado, hecho o dicho algo que hasta nos ha sorprendido de nosotros mismos. ¿Nunca le ha pasado? Que nos lleva a cuestionarnos, ¿por qué pienso? ¿Por qué dije? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Nunca le ha sucedido esto? Y se sorprende uno, se me salió. Pero de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y a veces esas cositas que salen es porque ahí estaba ese tonito de enojo, estaba ese tonito de queja, estaba ese tonito de falta de perdón, y en una, y dice uno, ay. Sin duda, estos momentos son vitales para exponer nuestro corazón delante de Dios y sin reservas, y ser alumbrados por Él para reconocer que en ocasiones estamos tan viciados y acostumbrados a ciertos comportamientos que pueden ser dañinos para nuestro crecimiento espiritual. Es ahí donde uno tiene que correr a Dios, ¿sabes? Sí, Señor, perdón, cometí un grave error. No, y luego aparte cuando lo haces con una persona, a veces uno ve la reacción de la persona, ¿verdad? Y dice, ay Dios, perdón. Pero a lo mejor había algo en mi corazón allí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Un reconocimiento de que hay cosas a veces ahí que tenemos guardaditas y que en ciertas ocasiones Dios permite que salgan, pero con un propósito, que sean sanadas. Que el Señor las exponga para que nosotros podamos tener la sanidad en esas áreas, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que ahí hay algo, pero que Dios sí quiere que nosotros seamos transformados plenamente a su imagen. Todos los cristianos estamos en la carrera de la santificación y debemos recordar que esta carrera no se gana con una velocidad propia, sino con la resistencia de Dios. Y que aunque en ocasiones podamos sentirnos a veces desanimados, como se nos ministraba, pues somos seres humanos, a veces en ocasiones podemos sentirnos desanimados, nuestro Señor Jesucristo siempre va a nuestra velocidad. Y en ocasiones, ¿sabes? Se detiene con nosotros para darnos de su aliento, para poder seguir adelante. Porque aquí, en esta carrera, lo importante para el cristiano es nunca salirse del camino, permanecer en él. Y este hermoso ejemplo de mansedumbre y de humildad es el que el Señor Jesús quiere formar en nosotros, para que también nosotros podamos ser empáticos y considerados con otros, con nuestros hermanos y con otros que no conocen de Dios. Y al mismo tiempo que tengamos ese celo por permanecer y ayudar a otros a permanecer en el camino de Dios. Nunca desacreditar la salvación para nadie, eso es para todo mundo. Aún para quien nosotros ni nos imaginamos, pero el Señor tiene la salvación abierta, la apertura de la gracia es para todos nosotros. Entonces hay que ser empáticos y hay que ministrar, porque lo que necesita el mundo es a Cristo en el corazón. Vamos a ver algunas características de un corazón que es manso y humilde. Me acompaña ya Mateo 11:29, que lo vamos a tomar como nuestro verso clave, por favor. Dice así, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Un, dos, tres. Okay. Este fue el bueno. Un, dos, tres. Este es el que sí está. Ajá, no sé. Voy a revisar. Parece que sí. Un, dos, tres. Sí alcanzó, ¿verdad? Solo para no enredarme porque voy a poner este acá. Listo.
Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dijo esto? Pues el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Simple y sencillamente, Él es el que nos dice que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Es interesante que el Señor Jesús, en su forma tan práctica siempre de predicar, o sea, siempre tiene una forma bastante práctica utilizando parábolas y muchas otras formas en las que Él daba ejemplos muy prácticos, aterriza dos características que quiere que aprendamos de Él: mansedumbre y humildad. Se enfoca en ellas. Como creador, Él conoce las debilidades humanas mejor que nadie y sabe que seguramente de estas dos cosas es de lo que probablemente más los seres humanos podemos carecer. ¿Sí o no? Por algo lo dice el Señor. La mansedumbre se puede definir de una forma práctica como una fuerza desmedida bajo control. Y siempre se hace una comparativa de cuando se amansa un animal salvaje. Usted sabe, cuando esta imagen a veces tenemos como de los caballitos y de otros animales que son muy salvajes y que logran ser amansados por alguien. Siempre tiene esta comparativa de cuando se amansa un animal salvaje que sabe que tiene el potencial para resistirse y causar un daño grave a quien quiere amansarlo, pero decide no hacerlo. Contiene esa fuerza. En muchos de los casos, esto lo hace el animalito porque han creado un vínculo estrecho con la persona que está amansándolos, entonces, que se los van ganando de poquito a poquito, al grado de confiar en que estas personas no van a lastimarlos, se los van ganando. Y deciden poner toda su fortaleza a su servicio. Incluso, en algunos casos, estos animales que son salvajes y que han sido amansados o domesticados, dicen algunos, pueden llegar hasta dar su vida para proteger a quien consideran su dueño. No sé si le ha tocado ver este tipo de casos y la gente está con esos animales salvajes y ya ellos están tranquilos. Han creado un vínculo de confianza con las personas, un animal que potencialmente te pudiera matar y que a veces ha sucedido, tampoco no hay que hacer confianza. Yo cada que los veo sí digo, ay Dios. Esto ya nos pone una analogía muy clara acerca del comportamiento del cristiano siervo hacia su Señor. Cuando llegamos a Cristo y dejamos de oponer resistencia a su llamado, decidiendo reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, éramos quizás como esos animalitos salvajes que no medíamos nuestra propia fuerza y lo usábamos para dañar a otros e incluso en ocasiones quizás hasta a nosotros mismos. Hay un daño que también hacemos a nosotros mismos cuando no medimos esta fuerza. Tal vez sabíamos que estábamos mal, pero lamentablemente estábamos a veces tan fuera de control, las emociones y tantas cosas que estaban ahí todo descontrolado, sin saber muchas veces qué hacer para remediar la situación. No sé si le ha pasado antes de conocer a Cristo esta angustia que a veces uno dice, por favor, y Cristo tiene la respuesta. Aunque esto no nos excluye de las consecuencias, sinceramente, porque dice la palabra de Dios que sí hay una conciencia de maldad, y esto lo vemos claramente en Romanos 2:15 al 16. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que dice: es como si tuviera la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si esto está bien o está mal. Hay una conciencia ahí que sí nos decía que algo estaba mal y que estamos mal y que ahí vamos a dar cuentas a Dios. Esa es nuestra verdadera condición. Somos personas que si no estamos apegados a Cristo, nos descarriamos, perdemos el control de todo y aún aquello que a veces parecía estar mejor puede empeorar. Por eso nos declaramos dependientes de nuestro dueño y Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Es mejor vivir bajo el señorío de Cristo y que Él tome el control de todas esas cosas que uno muchas veces ni sabe que ahí están o que se descontrolan y que dañan. Esto es una característica del corazón manso y humilde, que reconoce su debilidad. Sabe que no somos gente perfecta, o sea, gente sin error. Estamos en un camino de perfección, es una realidad. Pero, ¿cuántos de aquí no cometemos errores aún? Nadie levantó la mano, yo sí cometo errores. Y eso es lo que sí quiero comentarles a todos, porque no quisiera darles esa falsa publicidad que nos ha hecho el enemigo de Dios, que mucha gente piensa que los cristianos somos gente perfecta, ¿verdad? Es una pésima publicidad que tristemente ha provocado que muchos se alejen de Él.
Y lamentablemente también ha provocado en el corazón de muchos que podamos sentirnos como superiores a quien no tienen a Dios en su corazón. A veces se crea esta parte en nuestro corazón, porque pues a veces no hay mansedumbre y humildad para reconocer quiénes somos en realidad delante de Dios. Personas que estamos en una formación y que el Señor está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros, pero que también éramos igual que muchos. Y por la gracia de Dios somos ahora lo que somos. Amén. Por ello, aprender y crecer en mansedumbre y humildad en estos tiempos es vital, es muy vital para llevar a cabo la gran comisión que el Señor Jesús nos delegó a todos sus discípulos sin excepción. Todos tenemos esta gran comisión, que es predicar las buenas nuevas de salvación a toda la criatura. ¿Y en dónde viene eso? En los evangelios. Le voy a citar uno, Marcos 16:15, y les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Ahora, amén, nosotros somos los discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, porque la gracia está abierta para todos. Solo así podremos tener esta empatía cuando tenemos este corazón manso y humilde y reconocemos que también nosotros tuvimos esa necesidad y Dios nos sigue formando y vemos la necesidad en otros. Tenemos esta empatía y también este celo de Dios para hacerlo, predicarles la palabra de Dios con amor y equilibrio en su palabra, con un corazón manso y humilde, sin descartar a nadie. Porque el Señor es para todos nosotros. Dios aperturó esa gracia para todos y la salvación está disponible. Eso lo repetiré mucho quizás, pero es algo que en nuestro corazón siempre debe estar bien marcado. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Eso es lo que nos tiene en esta tierra como iglesia del Señor. Si no, ya nos hubiera llevado con Él. Pero quiere que hagamos esta labor de evangelizar a otros porque Él sabe la necesidad que hay en los corazones de mucha gente. Así que no, ni se nos ocurra por un segundo cerrar la gracia para nadie. Por favor. Porque el Señor es bueno con nosotros y es bueno con todos. Amén. Vamos a ver cómo crecer en mansedumbre y en humildad. Bueno, sabemos sin duda que nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, quien nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Sin embargo, también hubo un hombre a quien Dios reconoció como el más manso de los hombres. Este hombre se llamaba Moisés. Se le conoce en la Biblia, muchos teólogos le llaman el caudillo de Dios, que fue quien guió a su pueblo a la tierra prometida. Conocemos al personaje de Moisés, ¿no es cierto? Sabemos que fue un gran hombre de Dios que cumplió un cometido bastante complejo en un tiempo bastante difícil para él. Hubo un episodio que sin duda marcó un parteaguas en la vida de nuestro hermano Moisés, y este fue cuando asesinó a un egipcio que atormentaba a un hebreo. Si me acompaña a mí, ahí a Éxodo 2, 11 y 12, por favor. Dice Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, recordemos que él había sido creado en la corte de Faraón como hijo de su hija, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, quien él ya conocía como hermanos, sabía de ese linaje. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y vemos que cometió un crimen este joven Moisés. Y además del asesinato, que ya en sí era un crimen grave, se le sumó el hecho de que él aparte se da la fuga. Como ahora, ¿verdad? Que chocan y se van. Pego y me voy. Dice ahí en Éxodo 2:15 abajito, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esta es una historia que tenemos muy presente en muchos de nosotros. Él comete el crimen, se empiezan a dar cuenta, por ahí escuchó unos hebreos que lo habían visto y él se dio a la fuga. El haber huido nos confirma que era plenamente consciente de lo que había hecho, ¿sí o no? Sino porque huyó, sabía lo que había hecho. ¿Cómo le digo? Como el que choca y pega y se va, sabe que va a pagar. Aunque quizás no era su intención primaria, fue ahí donde entendió que su fuerza desmedida estaba fuera del control hasta el grado de asesinar a una persona. Hasta ahí había pedido el control. O sea, fue algo que seguramente
le marcó ese parteaguas en su vida. Quizás muchos de nosotros podemos escandalizarnos al escuchar este hecho y pensar, no, claro, nosotros no seríamos capaces de asesinar. No, yo no mataría a nadie. Pero piénselo así, como nuestro pastor nos ha comentado. Bueno, quizás es porque no se nos ha presentado la oportunidad de hacerlo. ¿No es cierto? O sea, nadie sabe hasta que tiene la oportunidad y hace o no hace. Allí es donde vemos el terreno que Dios ha ganado en nuestro corazón. Por eso no hay que escandalizarnos. Y como muchos dicen, ¿verdad? Los toros se ven mucho mejor desde la barrera y debemos dar muchísimas gracias a Dios por esa barrera que ha puesto en nuestras vidas, que nos ha evitado muchas situaciones en las que podríamos estar allí batallando, ¿no es cierto? Sin embargo, la Biblia nos muestra que también podemos asesinar con nuestra boca, ¿sabían? Ahí hay un mundo de maldad, dice que la lengua hay todo un capítulo en Santiago que habla cosas tremendas de la lengua, que yo cada que lo veo sí a veces, ay Señor. ¿Y cuántos de nosotros quizás no lo hayamos hecho ya y de manera deliberada? Haciendo comentarios negativos, vengativos, porque a veces uno quiere sacar todo eso a veces que hay a veces ahí escondido en el corazón, o quizás agrediendo verbalmente a personas con fuerza desmedida y procurándoles hacer el mayor daño posible. ¿Cuántas veces a veces las palabras no se nos han salido de control a muchos? Y sabemos que estamos causando un daño. Es una realidad. O incluso en el pensamiento, ¿cuántos de nosotros quizás hayamos asesinado ya hasta los que consideramos nuestros enemigos? Por aquí se cruzan tantas cosas también. O sea, hay que ser honestos. Yo sé que a muchos cristianos nos cuesta trabajo, pero hay que ser honestos delante de Dios, porque ese es un paso muy importante para vivir una vida de honestidad delante de Él. Reconocer que sin Él, de verdad, separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Y es una realidad en nuestras vidas. Dice Proverbios 18:21, nada más para citar el versículo en donde habla acerca de la lengua y de su potencial. Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y más cuando estamos haciendo este tipo de comentarios que muchas veces sabemos que son... ¿Cuántos no hemos hecho algún comentario que sabemos que podemos estar dañando, que sabemos en dónde lo estamos diciendo y aún así no lo refrenamos? Y después, ahí anda uno con... Ay, Señor, ¿para qué dije aquello? ¿Para qué dije esto? Y lo malo es de que si uno no corre a Dios y uno no se pone en sus manos y uno no saca todo eso que hay ahí en el corazón y lo expone, lamentablemente a veces se hace un círculo vicioso y una forma de vida. Y eso no debería de haber entre nosotros, mis amados hermanos. Hay que cuidarnos mucho, hay que cuidarnos como hijos de Dios. Estamos para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Amén. El corazón es muy engañoso y puede disfrazar sus intenciones aún de nosotros mismos tratando de autojustificarse. Le platicaba a una hermana, yo ya cuando Dios me dice algo está mal y ya llego y le digo, Señor, pero es que tú sabes que yo no lo hice con esa intención, es como Dios ya diciéndome, no, ya. Sabes que hay una intención ahí, pero no la quieres reconocer. Por favor, ni me digas, mejor dime lo que sí es. O sea, a veces uno se trata como hasta de estar autojustificando delante de Dios. Y eso también a veces también se vuelve una forma muy sutil en que el pecado va ganando terreno en nuestro corazón en vez de que sea Dios. Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Pero precisamente cuando comprendemos su potencial es que corremos a Dios, que sabemos que es el único que lo conoce y lo puede transformar. Fíjese, un cristiano pudiéramos nosotros pecar de inocentes si pensamos que jamás haríamos tal o cual cosa. A veces uno dice, no, yo jamás lo haría. A veces podemos pecar de inocentes. Recordemos que esta actitud la tuvo el apóstol Pedro y todos los discípulos del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Terminaron negando al Señor. Aunque después algunos de ellos se arrepintieron y en el caso del apóstol Pedro dice que con lágrimas amargas enmendó el error, gracias a Dios por eso, pues no todos lo hicieron. Allí hubo un Judas que no. Dice ahí en Mateo 26:35, para ponerle la cita puntual, Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo
nunca, nunca. ¿Y cómo nos gusta esa palabra? Yo nunca. El nunca. O yo siempre. Yo nunca diré que no te conozco. Y los demás discípulos, ¿sabe qué? Le dijeron lo mismo. Y tristemente ocurrió todo lo contrario. O sea, a veces pecamos de inocentes en creer que nosotros nunca. Hay que ser bien conscientes de nuestro corazón, amados hermanos. Es una parte vital para vivir una vida honesta delante de Dios y con todos los demás. Por ello es importante aprender con mansedumbre y humildad que no somos mejores y que también estamos expuestos a confiarnos en nuestras propias fuerzas y terminar haciendo y siendo aquello que un día asegurábamos que no seríamos y que no haríamos. ¿No es cierto? ¿Cómo se van repitiendo a veces esos patrones? Y yo nunca jamás voy a ser así. Cuando vamos creciendo vemos a los papás, no, yo nunca voy a hacer esto con mis hijos. Y como no hay una sanidad profunda en el corazón, ¿qué pasa? Se termina repitiendo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces uno dice, no, yo jamás. No nos confiemos, no nos confiemos. Cuando veamos algo, siempre hay que escudriñar, Señor, yo también tengo ese potencial por ahí, por favor, toma el control, mi Dios. Por favor, toma el control, ayúdame a que sea sanado para que no cause un daño. Por favor, Señor, refrena mi fuerza desmedida, amánsame, Señor. Visto desde este punto de vista, podemos ver que Moisés sabía que Dios conocía lo más oscuro de su corazón. O sea, Dios, hermanos, lo vio asesinar a un hombre y lo vio huir. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo había visto. Por ello, no tenía caso que se presentara ante él con una máscara de piedad. Pues ya sabía que había matado. No tenía ningún caso. Y era bastante impráctico disfrazar sus intenciones de un Dios que él vio que tenía el poder de hacer arder una zarza sin que se consumiera. O sea, eso de la zarza ardiente fue algo que Dios le ministró directamente al corazón de Moisés, en donde Moisés supo, estás descubierto aquí. Es más, tengo los videos. De esas veces que Dios habla directito a tu corazón, esas cosas que solamente yo y Dios sabemos y te las contesta de manera clara. Y pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, Señor, es que no quería. No es que no huí, es que me sacaron. Se venció mi visa. ¿Qué haces? Dice en Éxodo 3:3 lo que experimentó Moisés. Esto es increíble. Cuando vio la zarza ardiendo, se dijo a sí mismo, esto es increíble, es algo que él, wow, lo maravilló. Porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Y eso fue lo que lo desnudó delante de la presencia de Dios. El Señor supo atraerlo, como nos atrajo a cada uno de nosotros. ¿Y sabe con qué propósito? También para que desnudáramos nuestro corazón delante de Él y Él tomara el control. Amén. A veces se nos olvida que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y no tenemos ese temor reverente de verdad de acercarnos a Él sin máscaras. Sin máscaras. Queremos creer que quizás Él no sabe todo lo que hay en nuestro corazón. A veces queremos creer, porque la verdad bíblica es la verdad bíblica. Él sabe, Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hay ahí. Pero nuestro argumento, esa fortaleza que se levanta es, no quiero creer que Dios sabe. O yo me lo oculto para que Dios no lo encuentre. O sea, ¿cuánto nos falta a veces afirmarnos que a veces queremos como conocer grandes misterios y cosas? Y lo básico, hermanos, Dios conoce nuestro corazón, aunque no le digamos. Él ya sabe lo que usted está pensando, lo que yo estoy pensando, lo que está sintiendo, lo que estoy sintiendo, ya sabe. No tiene ningún caso escondérselo o ocultárselo, y mucho menos autojustificarse delante de Él. A veces queremos creer que Él no sabe todo lo que hay en nuestro corazón, y a esta actitud la Biblia la llama, ¿sabe cómo? Soberbia. La llama soberbia. Suena bien fuerte, ¿verdad? Porque es el pecado que sacó a aquel ángel y lo desterró, la soberbia y el orgullo. Y eso puede haber a veces en nuestro corazón también, hay que escudriñarlo. Algo que Dios resiste, la soberbia es algo que Dios resiste, no se puede tratar con una persona que está en esa constante resistencia
a reconocer quién es Dios, que está por encima de nosotros. Y por eso muchas veces no alumbra esas áreas que aún están en tinieblas, porque necesita que seamos sinceros con Él. Quiere crear ese vínculo de confianza en donde nosotros por voluntad propia decidamos que Él tome el control. Qué bonito, un Dios que pudiera hacer las cosas así, pero Él quiere crear un vínculo de amor y de confianza con cada uno de nosotros, en donde nosotros corramos a Él, como dice la Biblia, Padre, o sea, papito, papá, papacito, o sea, ayúdame. Así quiere crear ese vínculo de amor y de confianza. Es algo muy hermoso, porque estamos hablando nada más y nada menos que del Dios que creó los cielos y la tierra. Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es algo que Dios nos está pidiendo, nuestro corazón. No pide más, pide nuestro corazón. La humildad, por su parte, se define como el reconocimiento de nuestras debilidades y fortalezas. Y ciertamente es verdad que algunos aceptamos solo las fortalezas, pero ¿sabe qué? Dios se encarga en su tiempo de hacernos bien conscientes de nuestras muchísimas debilidades. ¿No le ha pasado? A veces llegamos y no, yo sí soy bueno para esto, pero Dios así en su tiempo, no, pero te falta mucho aquí, a veces a lo que piensas que eres fuerte ni siquiera. Y en ocasiones a veces hay gente que solo ve sus debilidades, solo vemos nuestras debilidades y Dios nos da su amor mostrándonos el gran valor que tenemos para Él y también nos muestra aquellas fortalezas con las que nos creó. Y así Dios nos equilibra, nos va equilibrando y define quiénes somos en Cristo Jesús. Nuestra identidad está escondida en Cristo, Él sabe quiénes somos, allí nos debemos de aferrar y Dios va equilibrando nuestras vidas. Esta estrecha relación entre la mansedumbre y la humildad es la que ha llevado a muchos de manera errónea a confundirlas, creyendo que ser manso a veces es ser débil, dejado, callado, sin carácter, que no tiene una opinión propia, no tiene una convicción, se tiene que hacer para donde todos digan. Sin embargo, el manso y humilde de corazón, el que habla la Biblia, es aquel que reconoce la capacidad que tiene para causar daño grave, pero sabe que voluntariamente decide no hacerlo para agradar y parecerse más a Cristo. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Eso es lo que la Biblia habla del corazón manso y humilde. Y no lo que muchos a veces creen, porque a veces cuando nosotros también como cristianos no seguimos la corriente, ay no, y eso no es ser cristiano. Quieren que nosotros, o sea, no tenemos convicciones y debemos de ser la gente con mayores convicciones en la palabra de Dios y no tener miedo de hablar de ellas y no tener que seguirle la corriente a nadie. Y si se está hablando algo que está atentando contra la palabra de Dios con argumentos claros y bien directos, también saber establecerlo en su tiempo y con sabiduría de Dios. Nosotros estamos plantados en este tiempo precisamente para eso, para la defensa de nuestra fe, con mansedumbre y humildad. El Señor Jesús nos mostró el verdadero carácter y proceder de una persona mansa y humilde, pues siempre ha sido muy paciente con todos nosotros, ¿sí o no? Amén, claro que sí. Pero cuando había que ser firme en pecados que desviaban la adoración a Dios, impidiéndole al pueblo acercarse libremente a Él, ¿sabe qué? Él no dudó ni un minuto en poner las cosas en su lugar. ¿Cuántos no recordamos el episodio en el templo? Este episodio en el templo en donde muestra su genuino celo por la casa de su padre, sin violencia, mis hermanos, sin agresión, pero sí con firmeza y una gran compasión porque se estaba desviando a su pueblo. No le permitían acercarse al Dios vivo. Acompáñenme ahí, por favor, a Marcos 15 al 17. Vamos a leer un poco ahí, por favor. Dice, viniendo pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y yo no sé en qué actitud usted cree
que estaba allí el Señor Jesucristo, pero era una actitud de un celo santo por la palabra de Dios, por la casa del Padre. Y estaba estableciendo límites claros. Y eso no le quitó lo manso y lo humilde, ¿verdad que no? Así aprendemos nosotros. También lo vemos cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿sabe? Él nunca dudó del poder de Dios para librarlo. Era bastante consciente que si él quería en ese momento el Padre, podía mandarle todo un ejército de ángeles para librarlo. Pero ¿sabe qué? No lo hizo por amor a cada uno de nosotros, porque era nuestra salvación la que estaba en juego ahí. Pero si él hubiera querido, así lo libran. Tenía el poder para hacerlo. Ahí en Mateo 26, 53 y 54 le dice al apóstol Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles, que son muchísimos? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Él sabía que él podía, pero lo detuvo, porque sabía que estaba en juego nuestra salvación y el que estemos hoy aquí, gracias a él. Un manso, mis amados hermanos, está dispuesto a sufrir, a aguantar y a aferrarse a Dios cuando tiene el propósito claro de la salvación. Muchos piensan que los cristianos debemos de aguantar y conformarnos siempre a todo, que solo debemos así nomás sufrir y sin ningún propósito, pero ¿sabe qué? No es así. Ojalá que esto le haga así en el corazón de... Porque cuando uno entiende estas verdades de Dios, uno como que... En ocasiones nos podemos indignar y tener ese celo santo por las cosas de Dios. Podemos pedir respeto, también podemos poner límites. ¿Sabía eso? Así como cualquier persona. Hoy todo el mundo, tristemente con todo lo que se está generando, todo el mundo pide respeto, pero a veces nos irrespetan a nosotros. ¿No es cierto? Pues nosotros también podemos pedir respeto. Nosotros también tenemos, y Dios nos da también, es su voluntad también nosotros, establecer su palabra con respeto. Eso sí, siempre con amor y respeto. Fíjese, cuidemos que nuestra vida y carácter muestre a Cristo de la forma correcta. Porque ¿sabe qué? Dios merece respeto. Merece respeto. Dios nos pone límites, ¿sí o no? Dios nos pone límites. Dios aborrece el pecado. ¿Estamos en lo correcto? Son verdades bíblicas básicas que se tienen que generar en nuestro corazón. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que, sí, no importa. No, es un Dios que pide respeto, es un Dios que nos pone límites, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos dirige. Es un Dios que nos hace parecernos más a Él. Y eso requiere disciplina. Y Él ha invertido tiempo en cada uno de nosotros. Y ese es el carácter que debemos demostrar a las personas. Ese tiempo, ese esfuerzo que Dios, ese amor que ha invertido en cada uno de nosotros para hacer crecer esa semilla del Evangelio. Cuidemos que nuestra vida y carácter muestre a Cristo de la forma correcta. Dios merece respeto, nos pone límites y aborrece el pecado. Recordemos que la gracia no es sinónimo de permitir todo, por el contrario. Es por su gracia que ahora yo tengo de su poder para sujetar toda mi fuerza desmedida y ponerla a su servicio. Porque hay poder en Cristo, hay poder en la palabra de Dios, amén. Hay poder, sí podemos en el nombre de Jesús. Dios en su amor desea que no nos conformemos a este mundo, así dice Romanos, si recuerda el versículo, sino que nos transformemos, sino que seamos transformados a la imagen del Hijo, por lo cual nos da armas espirituales que necesitamos para cambiar el entorno en el que vivimos y anhela que las utilicemos sabiamente para no permitir que nada en nuestra vida no sea conforme en su voluntad. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo les da una instrucción muy interesante a los Corintios, en donde había un contexto de esclavitud, y les dice, bueno, si fuiste llamado esclavo, pues no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Y a qué se refería? Dios conoce la situación en la que estamos ahorita, en la que nos llamó y en la que estamos en este momento. Pero ¿sabe qué? No quiere que nos conformemos. Él desea que la mejoremos poniendo en práctica los principios bíblicos. Amén. O sea, Dios nos llamó para ser como Él y no conformarnos a lo que estamos. Y si no tenemos nosotros esa meta clara que es Cristo, nos podemos perder mucho en el camino. Estos principios deben de quedar bien cimentados en nuestro corazón. Debido a esto, podemos deducir que una persona mansa y humilde es aquella que se sabe capaz de dañar, pero decide no hacerlo por amor y respeto a Dios, y también sabe
cuando está sufriendo a lo mejor algún abuso, un daño innecesario, y sabe contrarrestarlo estableciendo en su vida los principios de Dios. Dios desea que echemos mano de la vida eterna, que tomemos las armas que están allí y que lo hagamos con amor, con respeto, con un corazón humilde, con un corazón manso, pero que lo hagamos, porque eso también muestra a Cristo a todos los que nos rodean. Es bien consciente, el de corazón manso y humilde, tenemos que ser bien conscientes de nuestra realidad, pero al mismo tiempo sabemos que Dios tiene un plan y debemos trabajar a favor del plan que ya tiene para nosotros. Él tiene promesas eternas para cada uno de nosotros. Y uno siempre debe de colaborar del lado ganador. ¿Y ese cuál es? El de Cristo. Amén. Ahora vamos a ver unas cuantas áreas prácticas en nuestra vida, ahora que ya conocemos algunas características y cómo es el corazón manso y humilde. Cuando nuestro corazón manso y humilde a veces se puede ver probado. Esa mansedumbre y esa humildad que sin duda alguna Dios ya está trabajando en cada uno de nosotros. Una de las primeras que Dios me ministraba era cuando tenemos la oportunidad de hacernos justicia por nuestra propia mano. ¿A cuántos les molesta la injusticia? Y más cuando se la hacen a uno, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos a veces no quisiera hacerse así justicia a uno porque que paguen? Fíjese que cuando estaban chiquitos, yo tengo 2 sobrinos, estaban pequeñitos, y mi sobrina, de repente iba mi cuñada manejando en el carro y soltó un llanto, mi sobrinita, ¡ay, que no sé qué, que me pegó! Y luego, antes de que ella, ¡ay, que me pegó, mamá, y que no sé qué! El sobrino levanta la voz y le dice a su mamá, no, es que ella me pegó primero. Y pégale a ella, regáñala y que no sé qué, porque fue ella la que primero. Entonces mi cuñada volteó y le dijo, bueno, ¿pero tú le pegaste? Y le dijo, sí, pues ya te dije. Le dijo, si tú te haces justicia por tu propia mano, yo no le voy a hacer nada. Al contrario, al que voy a disciplinar, ¿sabes va a ser a quién? A ti. Dije, hay sabiduría. A veces uno quiere hacerse siempre justicia por su propia... Mi sobrino estaba bien enojado porque quería que castigaran a su hermana por lo que le había hecho, pero ¿sabe qué? No le quedó de otra más que aguantarse. Es un principio interesante, yo se lo aplico a mis hijos. Si vas a esperar, espérame, yo resuelvo. Pero si tú quieres resolver mi vida, nomás empeoran las cosas, ¿sí o no? Dios permitirá situaciones en las que vamos a sufrir algún agravio. ¿Cuántos alguna vez hemos sido agraviados, traicionados? ¿Han dicho alguna cosa que, híjole, dice, Señor, por favor? O sea, nada más alejado de la realidad, pero bueno, ¿alguno le ha pasado? O a lo mejor no más a mí. Y a usted, pastor, o a alguien más. Pero bueno, es que a veces sucede. ¿Y cómo se siente uno? A veces sí quiere uno reaccionar, ¿verdad que sí? Y vas cuando sabes que tienes todo como para decir, ¿sabes qué? No es así, aquí hasta tengo las pruebas. Pero en vez de actuar y hablar sin pensar, Dios desea que tengamos la confianza de ponerlo en sus manos y permitir que Él sea quien nos defienda. Hay una palabra en Santiago 1:20 que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces cuando actuamos con esta fuerza desmedida, sin ser amansada por Dios y fuera de control, nomás dañamos. Entonces, hay que calmar a veces ahí. Sabemos que Moisés en un arranque de ira golpeó, ¿sabe qué? 2 veces la roca. ¿Sí se acuerda de ese episodio? 2 veces para darle de beber al pueblo. ¿Y sabe qué le costó eso? Le costó la entrada a la tierra prometida. No, ahí nomás deberíamos de ponernos ahí como Dios le puso un límite, no entró a la tierra prometida. Hubo una disciplina. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, no sé si a lo mejor soy yo nada más y me estoy exponiendo demasiado delante de ustedes? Pero ¿cuántas veces nosotros en un arranque de ira a veces decimos o hacemos algo que visiblemente nos aleja de la tierra prometida? Esas promesas que Dios tiene para nosotros y para nuestra descendencia. ¿Cuántas veces a veces ya llevabas un terrenito ganado y en 2 patadas se ve que lo destruye uno? Y nomás la ves, sí.
Y hay dolor en el corazón del cristiano, porque ahí está el Espíritu Santo que redarguye. Y uno tiene que correr. Perdón, es tu obra. Y yo en vez de ayudar estoy deshaciendo. Porque a veces hay que ser honestos. No a veces, siempre. Y hay que reconocer. Y muchas veces cuando pasa esto, al igual que Moisés, ¿sabe qué? Somos llamados a subir al monte. Igual que él fue llamado por Dios. Cuando le dijo, ya no vas a ver la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Falleció. Y a veces nosotros somos llamados por Dios a subir al monte para morir un poco más. ¿Sabe con qué propósito? Para que podamos alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos no estamos anhelando una respuesta de Dios en algún área de nuestras vidas? Entonces no queremos ver familia, gente transformada. Hay que morir siempre un poco más, un poco más. Y con la misma mansedumbre que Moisés subió al monte. Digo, él sabía que no iba para ser felicitado. Pero había mansedumbre, un reconocimiento de quién es Dios y quién es uno. Señor, si me toca morir otro poco, necesito morir más. Amén. Otra de las situaciones cuando nuestro corazón se ve probado, cuando ya está en el corazón humilde, en el corazón manso, es cuando queremos echarle la culpa de nuestra falsa de mansedumbre y humildad, ¿sabe qué? A la edad y a las hormonas. Pasa. Yo ya tengo también mi edad y sí sé de lo que hablo. Ya estoy entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Pero ya las estoy entendiendo. Ciertamente, todos los humanos, todos, pasamos por cambios físicos constantes. Es una realidad. Desde niños, desde que nacemos, desde que somos gestados, pues. Desde el mismo momento en que somos gestados estamos pasando por cambios constantes. La vida se da desde la gestación y desde ahí es un cambio constante. Los cuales, sin duda alguna, quienes los hemos vivido, sabemos que sí pueden afectar áreas de nuestro comportamiento. Sí pueden, es una realidad. A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Ay, sí, ¿verdad? Sí estamos ahí. Sin embargo, ¿sabe qué? Que para Dios se lo tengo que decir porque me lo estoy diciendo a mí misma, pero, o sea, yo también. No es una justificación válida para dejarnos ir en ese tobogán de emociones y dañar su obra en nuestro corazón y en el de que nos rodea. O sea, tampoco se vale, porque dañamos. Se lo digo, pero yo también me lo digo. También tengo mis cargos. Dice el Salmo 32:9, hablando de animales que se tienen que amansar. Dice, los mulos y los caballos son tercos. No es para que escogemos un bando. Nada más es un proverbio que pone aquí la palabra. Dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Pero para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. ¿Sabes qué? Dice el Señor, no seamos como ellos, no seas tú como ellos. Dice en la traducción lenguaje actual. Dios anhela que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo, para así poder ver claramente hacia dónde nos dirige. Cuando hay esta falta de mansedumbre y de humildad en el corazón, no podemos acercarnos a Dios libremente. Si no estamos arrepentidos, tenemos muchas veces que ser amansados nuevamente por Dios para que esas áreas débiles que aún nos hacen tropezar no nos desvíen a nosotros del camino y que no vayamos también a desviar a otros, causar un daño mayor, esos daños que le llaman colaterales, pero que, o sea, es un daño. En Hebreos 12:3 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, esas áreas que están débiles, no se salga del camino, sino sabe qué, que puedan ser sanadas por la palabra de Dios. Que nosotros podamos tener esa convicción de que Dios puede tomar el control en todas las áreas. Que no se nos ocurra, mis amados hermanos, tratar de llegar con Dios diciéndole, Señor, ya sabes cómo soy y ahorita con la edad, ¿verdad? Yo ya no estoy para tolerar a nadie. Así que mejor que ni me digan nada porque yo ahora sí los pongo en su lugar. Ya les aguanté mucho. A veces uno piensa así. Pasa. O sea, si es una condición médica hay que tratarla. Esto es claro. Dios también provee esta parte de la medicina para ayudarnos en el tratamiento.
Y hay una cosa que, bueno, no sé si a todos, pero yo he aprendido y se lo comparto, es que también en esta etapa, aparte de que a veces esa emoción del enojo se dispara, también hay otra parte en el corazón, hay un terreno también que se abre, que es un terreno como más de sensibilidad. También a veces esa parte nos volvemos más sensibles, tal vez porque ya hemos pasado por muchas cosas, tal vez porque ya vemos la necesidad de una manera diferente de las personas, ya nos ha tocado también a nosotros, y Dios también en esta etapa abre ese terreno del corazón en donde vemos esa sensibilidad. En una ocasión platicaba con mi pastora y, o sea, yo ya estaba a punto del ataque de la ira, pero me dio el llanto. En vez de la ira me dio el llanto. Y dije, bueno, la verdad es de que agradecí a Dios por esa área que me aperturó, porque de perdida el llanto es menos destructivo, digo, ya lo saqué y todo, se me pasó y ya fui. ¿Saben qué, niños? Miren, pues van a estar así y así y así, pero en vez de que ya les iba con todo, Dios me descubrió ese terreno no explorado. Les recomiendo que se vaya también por ese lado. Es bonito también aperturar esa parte de esa sensibilidad que Dios también va generando con nosotros. Sí o no, que a veces ya cuando tenemos también nos volvemos más sensibles, también quizás les digo, a lo mejor porque ya hemos pasado muchas cosas y vemos la necesidad de una manera diferente a cuando a veces uno no la había vivido. ¿Le ha pasado? O sea, ya somos como un poco más sensibles, pues dejemos que Dios trate esa área y minimicemos el otro lado para no caer en estas desproporciones. Porque como le digo, no es una justificación delante de Dios. Espero haberme dado a entender con lo que dije. Recordemos que Moisés murió a los 120 años, o sea, muchísimo mayor que todos nosotros. Y Dios, que lo amaba tanto, no tuvo como factor su edad para dejarlo sin consecuencia por haber actuado mal. O sea, no dijo, no, porque ya, o sea, sí, no, Moisés, no, o sea, no lo tuvo. Mostrando así que es posible sujetar el corazón a cualquier edad para ser manso y humilde. Es posible, en el poder de Dios es posible. Alguien, un predicador de hace algunos años dijo, no digas, no puedo dejar de tener mal carácter. Amigo, debes evitarlo. Ora a Dios para que te ayude a superarlo de una vez, ya sea destruyéndolo o te destruirá. No se puede llevar un mal genio al cielo. Tremendo, ¿no es cierto? Otra de las áreas en donde es tratado nuestro corazón es cuando nuestro corazón no hemos aceptado nuestra verdadera condición. ¿Sabe? Me es impactante ver muchos testimonios de hermanos a quienes Dios transformó su vida poderosamente, personas que de verdad son bien conscientes de toda esta maldad del corazón porque lo vivieron en carne propia y son capaces de testificar y reconocer ante Dios y los hombres que no son personas buenas. No sé si le ha tocado ver este tipo de testimonios en donde mucha gente que pues ha estado en caminos terribles, ha hecho grandes crímenes, en cárceles, en muchas partes, o sea, Dios los alcanza y uno dice, wow, Dios mío, qué transformación. O sea, es algo impactante. Dice Romanos 3, del 10 al 11, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Debemos de ser capaces de reconocer esta condición. Moisés sabía de esto, pues había llevado a cabo un crimen y era muy consciente de que si no sometía toda su fuerza desmedida, el daño que podía causar era muy grave. Mas nosotros a veces, los que quizás por la misericordia de Dios no hemos estado en tales situaciones y tampoco hemos llevado a cabo crímenes que merezcan cárcel o muerte, pues no deberíamos de ninguna manera pensar que somos mejores o menos peores, ¿no? Como esa comparativa que se hace a veces. No, pues malos que están allá, pues yo no soy tan malo. Y a veces nos acercamos a Dios con esa prerrogativa. Bueno, yo vengo para ser más bueno, no porque soy malo y necesito de Dios. Entonces, ahí hay un cambio de perspectiva y esto es algo que puede entorpecer nuestra madurez espiritual. O sea, debemos de tener bien claro que venimos a Cristo porque lo necesitamos y sin Él no somos nada. No deberíamos de ninguna manera pensarnos mejor que nosotros porque tenemos mejor que ellos, porque tenemos exactamente el mismo potencial para hacerlo. Es igual. Alguien también dijo una vez, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrás beneficiado por ese cambio.
Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse a la realidad. Hay una realidad ahí. La realidad de nuestro corazón está escondida en Cristo. Honestamente, gracias a Dios, tal vez nunca sabremos de todo lo que seríamos capaces de hacer si se nos presentara la oportunidad de hacerlo. Por ello, no deberíamos nosotros, mis amados hermanos, ser clasistas con el pecado para sentirnos mejores. Porque para Dios, ¿sabe qué? No hay clases. Eso es algo que también debemos de cimentar en nuestro corazón. Para Él no hay clases de pecado. El pecado es pecado. Y el hecho de que ya no lo practiquemos, de que nosotros como cristianos ya no practiquemos el pecado, es la victoria de Dios. Es la victoria de Dios en toda regla y no nuestra, aunque sí seguimos pecando. Dice Primera de Juan 1:9, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una de las cosas que siempre le aprendí a nuestro pastor cuando empezaba a hacer los ensayos, porque pues ya tenemos algunos años aquí con ellos sirviendo, es que yo a veces ponía, y los pecadores, y los que hacen esto, y los que de aquello, y ustedes. Y siempre me decía él, o sea, pues porque es nuestro pastor, él siempre está ahí al pendiente de todas las cosas, ¿no? Y me decía, nosotros, pon nosotros los que, y si nosotros, o sea, siempre incluyéndome. Porque muchas veces sí es cierto, de aquí a aventar para allá está fácil, sí está fácil, ¿sí o no? ¿Cuántos no hemos aventado? Pero ya incluirte, o sea, ese cambio de perspectiva, ese cambio de chip, esa simple palabra, a mí me cambia la perspectiva como una persona que estoy ministrando la palabra de Dios. O sea, estamos en el mismo renglón, o sea, todos estamos en este proceso de santificación, en la misma carrera. Y yo se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a Él y agradezco eso que fue formado en mi corazón, porque me ha ayudado a predicar el Evangelio de una manera más correcta, más equilibrada, sin sentirme yo excluida, que muchas veces pasa, ¿no? Que a veces uno se quiere excluir de todo. No, yo no lo practico. Como una vez una hermana me dice, no, escuché una predicación en donde hablaban del chisme y decía la persona que estaba compartiendo, no, los que practican el chisme, yo no lo hago. Dice, y eso me causó una... Dijo, porque, o sea, de alguna manera todos con la lengua hemos cometido algún pecado. Es algo que a veces, pues le digo, hay algo en el corazón y de la abundancia y Dios permite que salga para que lo podamos sanar. Pero es cierto, hay que reconocer nuestra condición. Siempre hay que estar bien dispuestos a conocer nuestra condición. Este reconocimiento nos debe llevar a apegarnos más a Dios, crear un vínculo de confianza tan estrecho que en cuanto mi mal pensamiento o actitud o palabra se me cruce, nos haga correr a confesar y arrepentirnos delante de Él. Esta es la manera en que, ¿sabe qué? Dios va avanzando nuestro corazón, le va dando esta mansedumbre, le va dando esa humildad y nos va formando a su imagen. Esa es la manera. Cuando nosotros estamos dispuestos a correr a las manos del alfarero y, sí, perdón, deshazme otra vez si es necesario, aunque me duela, pero si es necesario que muera otra vez. Y si tengo que subirme al monte, híjole, si el Señor Jesús en la palabra dice que como oveja, ¿verdad?, iba delante de sus respiradores y su boca enmudeció, una mansedumbre tal. Qué bonito que nosotros podamos experimentar eso. Hoy como nunca es muy importante para los cristianos procurar tener ese corazón manso y humilde que nos permita una relación tan estrecha con Dios que estemos dispuestos a mostrarnos ante Él tal y como somos, así, sin máscaras, lejos de la religiosidad, porque recuerde que la religiosidad es lo que apartó al pueblo de Israel. Tratar de poner una máscara, tratar de poner un vestido, pero por dentro Dios lo conocía, Dios ya sabía. Con toda la confianza de que sabe que Él es el único que puede ayudarnos, es la única persona que nos puede ayudar, que nos permita ser empáticos con nuestros semejantes, para mostrar lo que Cristo ha hecho en y por nosotros y que sabe que continúa haciendo. Todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo. Entre ustedes vamos creciendo, vemos que hay más terreno en el corazón que el Señor va alumbrando, hay muchísimo más. Ni piense que ya llegamos a la cima o al pináculo, que ya yo creo que esta vida no nos va a alcanzar, honestamente. Esas son mis cuentas, así yo ya me programé mentalmente. No me va a alcanzar, pero la pienso aprovechar.
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero ya hice cuentas con Dios y dije, no, Señor, a como estoy, probablemente no me alcance. A lo mejor sí me extiendes, pero está bien, ya también es necesario partir con el Señor a su tiempo. Que nos permita ser empáticos con nuestros semejantes para mostrar lo que Cristo ha hecho en y por nosotros y que continúa haciendo porque aún nos falta mucho. El camino es largo y no somos mejores ni superiores a nadie. Solo somos personas que han decidido sabiamente ceder el control de su fuerza a Dios y eso nos ha sido de gran bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando uno se pone, como dicen por ahí, flojito y cooperando y el Señor hace las cosas, ¿sí o no? Todo se acomoda. Bueno, hasta uno dice, Señor, y yo que ni dormí 2 días y tú ya tenías todo bajo control. El camino es largo y no somos mejores ni superiores a nadie, sino que solo somos personas que han decidido sabiamente ceder nuestro control a Dios. Y esta bendita esclavitud, mis amados hermanos, es la que nos ha dado lo que todo hombre persigue. Esto es una paradoja quizás para muchos. Pero esta esclavitud que hemos decidido tener ahora delante de Dios es lo que nos da lo que todo hombre persigue. ¿Qué es lo que todo hombre persigue? ¿Sabe? La libertad. Sentirse libre. Y en Cristo somos libres. Y dice la palabra que somos hasta más que vencedores. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y que nos lleve a vivir una vida honesta delante de Dios y de los hombres, sin máscaras, lejos de la religiosidad. Que sepan que si se acercan o que se relacionan con nosotros, no los vamos a estar inspeccionando con una lupa para ver lo defectuoso que hay en su vida. O sea, porque tal vez la mía puede que esté aún peor en esa área, sino con la confianza de que si nosotros llegamos a notar algún detalle que esté desviando, algún hermano de la genuina adoración a Dios, le vamos a dar una palabra que puede edificar, que pueda sumar, que pueda abonar a su vida, no destruir la bonita relación que está surgiendo, ¿no le parece? Que a veces así como que, para que nadie se dé cuenta. Y no es así. De hecho, le ruego, si un día ve algo en mí, por favor, o sea, yo lo espero de usted, porque estamos para redarguirnos, para exhortarnos, para enseñarnos mutuamente y aprender uno de los otros, ¿no? Porque hay palabra. Le ruego que por favor me diga, no me deje morir en la ignorancia de que a lo mejor estoy haciendo algo malo. Se lo ruego. Así dígamelo como a usted le gustaría que también se lo dijeran en esa área en la que usted está batallando. Amén. Es Pinky Promise. Para eso estamos. Con ese amor y con esa sabiduría. No para estar así como, no. Hay que reconocer y hay que tener esa palabra sabia, esa palabra de ánimo. Y si yo estoy notando algo, alguna cosa, en amor, en humildad, así como alguien un día a mí me lo dijo, o como me gustaría que me lo dijeran en esa área donde yo estoy batallando, porque yo tengo mis áreas también donde batallo. El Señor dijo, bienaventurados los mansos. En algunas versiones manso se traduce por humilde. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, en Mateo 5:5. Por medio de la mansedumbre y la humildad es que Dios va conquistando la tierra de nuestro corazón para hacernos libres y nos hace instrumentos adecuados para guiar a otros a la conquista, a la libertad, para alcanzar la herencia que Dios nos ha preparado en su victoria. Amados, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, porque por su gracia no somos todo lo malo que podríamos ser. Tengamos esto siempre bien presente. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sabe, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero es por su gracia. Aprendamos de Jesús, quien sabiendo que con una sola palabra suya bastaría para destruirnos para siempre, ¿sabe? Decidió callar por amor. Tomó una decisión y la llevó a cabo. Decidirás algo y te será firme, y lo decidió. Para conquistar con su mansedumbre y humildad la tierra de nuestro corazón, y ¿sabe qué? Dárnosla en heredad, esa libertad. ¿Cómo no vamos nosotros ahora a guiar a otros a los pies del único que tiene palabras de vida eterna y nos enseña a vivir? ¿Sabe cómo? Con honestidad, con un corazón manso y humilde. Vamos a terminar con nuestro versículo clave en Mateo 11:29, que dice,
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Cuántos no queremos descansar en Dios? A veces venimos atribulados, cargados con tantas cosas, y el Señor nos hace descansar, que siempre procurar todo lo que proviene de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Señor, te doy muchas gracias por todo lo que hablas a nuestro corazón, todo lo que has hablado a mi vida para establecer tus principios. Yo sé que todo nos ayuda, Señor. Tú siempre estás sumando, multiplicando nuestras fuerzas, Señor. Tú siempre estás allí con nosotros, en medio de cada necesidad, en medio de cada tribulación. Ninguno de nosotros estamos solos. Dios, nosotros tenemos un Padre, no estamos en orfandad, tenemos alguien que está allí enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos en el camino paso a paso. Pero sabes, Señor, yo te ruego para que tengamos ese corazón manso y humilde y nos podamos dejar guiar, que podamos desechar todas esas cosas que traemos muchas veces, Señor, que estamos viciados a ciertas formas, maneras o esas fortalezas que hemos levantado durante toda la vida y que a veces no queremos entregarte a ti, porque ahí han estado, Señor, ahí han estado. Y muchas veces salen y no queremos confesarlas, Señor. Preferimos a veces autojustificarnos antes de entregártelo. Mi Dios, yo te ruego que en esta mañana nos llames al monte a morir un poco más a nosotros, para que tú te hagas una realidad, ganes más terreno en este corazón humano, que sin duda es muy engañoso, Señor, y solamente tú lo conoces. Por eso queremos entregártelo a ti, Señor. No queremos escudarnos en nada, Señor, en nada. Queremos que tú lo veas, Señor, que tú lo examines, que tú lo pongas a prueba y que tú, Señor, sigas formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ese es nuestro anhelo, Señor, parecernos cada día más a ti. Esa es nuestra meta, Cristo es nuestra meta. Y sabemos, Señor, que quizás toda esta vida no nos va a alcanzar, Señor, pero queremos aprovechar el tiempo y seguir adelante. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.